Si por alguna circunstancia de la vida nos enteráramos que nos queda una sola semana de vida, ¿qué haríamos en ella? ¿Qué harías tú? ¿A qué cosas les daríamos prioridad? ¿Y qué mensaje intentaríamos dejar a los nuestros? La última semana de Jesús, ¿qué hizo en ella? ¿A qué le dio importancia? ¿Cuál fue el mensaje que recalcó y que le interesó dejarnos en nuestros corazones? Es tan importante la última semana de Jesús que de los 89 capítulos de los evangelios, 29 son exclusivamente para narrarnos la última semana de Jesús, es decir, más de un tercio de los evangelios. Tan solamente el evangelio de Juan, el 43% de todo su contenido es dedicado a la última semana de Jesús. Así que en este programa vamos a ver qué aconteció, qué hizo, a qué le dio importancia, cuál fue el mensaje que nos dejó en esa última semana, en sus últimos esfuerzos de ternura, por salvar a su pueblo y por salvarnos a nosotros. Yo soy Noé López y esta es la última semana. Quédate con nosotros. Para comenzar algo grande, los juicios comienzan en casa. Y una de las primeras cosas que Jesús hizo en su última semana fue limpiar su casa. Creo que si vamos a conquistar el mundo, vamos a hacer cosas grandes para el reino de Dios, tenemos que empezar limpiando la casa, ¿no te parece? Fue lo que hizo Jesús el día lunes de esa semana. Algunos teólogos piensan que fue el mismo domingo, tras la entrada triunfal a Jerusalén. La mayoría está que fue el lunes. El lunes se limpia su casa, la limpia de mentiras, de corrupción. El sistema religioso tenía corrompida, ensuciada su casa, hacía negocios, tranzas dentro de su casa. Él, tomando una sota y con autoridad, dijo: mi casa, casa de oración será llamada. Ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Interesante enseñanza que nos deja en su última semana. ¿Qué podría decir hoy de nosotros? ¿Cómo están nuestras iglesias cuando hoy de pronto ni parecen iglesias? Él dijo: casa de oración será llamada. Podríamos pensar, nosotros que vamos hoy a tantas iglesias en nuestro ministerio, vamos a iglesias que más parecen centros de espectáculo, bares nocturnos, clubs, centros de baile. Él dijo: mi casa, casa de oración será llamada. Y fue la primera de las cosas que nos dejó en su última semana. ¿Has pensado en aquel pasaje, en aquella frase de Jesús fuerte que dice: al que cree, todo le es posible? Nos la deja el mismo lunes de esa semana. Una frase que retumba en nuestro corazón, nos hace cimbrar el esqueleto y para el mundo sigue siendo tan real. Al que cree, todo le es posible. El día martes tiene una tremenda confrontación con los religiosos, con todos los líderes religiosos, ancianos de todas clases. Como que el Señor tuvo que haber entrenado para subir al ring ese día. Y sigue en casa, sigue limpiando la casa. Ahora va con los líderes. Todos intentan confrontarlo, intentan atraparlo en una para acusarlo. Y va con todos. Va con los fariseos. Los fariseos llegan y los ancianos y le hacen preguntas puntuales para hacer que caiga. No solo ellos, después llegan los saduceos, los que no creen en la resurrección, le lanzan una pregunta para atraparlo. Pero en cada una de ellas el Señor les daba una lección fuerte. Les enseñaba, les contestaba. Con parábolas les enseñó, usa varias parábolas ese día martes para enseñarles. Y no contentos todavía, ahora traen a los seguidores del gobierno, a los fanáticos del gobierno, los herodianos, fanáticos de Herodes. Llegan con él y le hacen una pregunta política puntual para ver si cae por ahí. Le preguntan: ¿es lícito dar dinero al César? Eran los herodianos, amadores, seguidores del gobernante, y Jesús también les hace una respuesta concreta. Les pide una moneda y dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Con cada uno tuvo una confrontación preciosa. Les habla el corazón, pero los tritura. También llegan los otros discípulos, los maestros de la ley, y le hacen preguntas puntuales, y es ahí también donde les deja la enseñanza sobre los mandamientos. Y dice, se resumen: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Les da toda una enseñanza, una cátedra. Los fulmina a todos con sus respuestas. Y en efecto, Jesús ese martes termina diciendo que esta piedra, o sea, Él, la roca, el que tropiece con ella se quebrará, y al que le caiga encima lo pulverizará. Oh, tremendas enseñanzas para ti, para mí, cuando nos veamos confrontados ante preguntas difíciles que nos hacen. No te achiques, es el Señor en nosotros y la piedra está por caer. Todo eso el martes. ¿Qué más sucede en esa semana de Jesús? Hay tantos momentos interesantes en la semana. El día martes sucede todo esto, pero el miércoles podría llamarse un día de entrega. Ese día sucede dos cosas, son las dos caras. Está el que entrega y el que lo entrega. Es un día titulado la entrega, aunque justamente no es el día en que lo toman preso, pero es el día en que le entregan y lo entregan. En efecto, en casa de Simón le hacen una cena ese miércoles. Jesús está cenando con sus discípulos y una mujer que lo ama y lo adora con intensidad irrumpe en medio de ese grupo de hombres. Rompe un frasco de perfume de alabastro, de nardo puro, y lo derrama sobre su cabeza. Valía más de 300 denarios, el salario de todo un año. Y lo está adorando. Era un acto de adoración, de entrega, de devoción. Muchos de los que lo vieron dijeron: ¡y qué desperdicio de perfume! Se hubiera mejor vendido y dado a los pobres. ¿Conoces a algunos que piensan así cuando uno hace un acto de devoción para con Dios? Esta mujer estaba derramando su corazón a Dios, su adoración, su entrega. Jesús les dice: no la critiquen, de verdad les digo que lo que ha hecho esta mujer será contado por todos los tiempos y en todos lugares. Hoy estamos hablando de ella. Hace un acto de devoción, se entrega su vida, su alma, su corazón. Y ese mismo día, más noche, está el que lo entrega. El complot para entregar a Jesús, para apresarlo. Judas se junta con los principales sacerdotes, los fariseos y todo. Y le dicen: ¿cuánto quieres por entregarnos a Jesús? Y por 30 monedas de plata acuerda entregarlo. Él lo entrega. La otra entrega su corazón y su devoción. ¿En qué cara estamos? ¿De qué lado estamos? ¿Somos de los que lo entregan o somos de los que entregamos todo al Señor? Interesante enseñanza para un día miércoles de la última semana. Viene el jueves. Interesante el jueves. Cosas preciosas suceden. El jueves es conocido como el día de la Santa Comunión, el día del lavatorio de los pies, cuando lava los pies a sus discípulos. Pero en efecto, el día jueves sucede la última cena con sus discípulos. Eso es tan importante porque Jesús les dice al iniciarla: cuánto he deseado comer esta cena con ustedes. No lo volveremos a hacer hasta que cuando estemos con mi Padre en el cielo. Una promesa maravillosa. Está cenando con ellos en un momento rico. Jesús sabe lo que viene. Les revela ahí mismo que será entregado. Los discípulos perplejos. Ese mismo día sucede la promesa de Pedro. Pedro le dice: cuando te agarren y todos se dispersen, yo no lo haré, menos yo. Lo pueden hacer todos, pero menos yo. Confiaba mucho en sí mismo. La promesa de Pedro que no pudo cumplir sucede esa noche. Esa noche también se concluye o se concreta la entrega. Justamente esa noche sucede la agonía en el Getsemaní. La oración de Jesús por sus discípulos. ¿Qué oraba Jesús a sabiendas que le quedaban menos de 24 horas de vida? ¿Qué pide por ellos? Algunos de nosotros en medio de las crisis lo que pedimos es que un carro nuevo, que le quite el Señor las pulgas a mi perro. ¿Qué pedimos en momentos de urgencia? ¿Qué pidió Jesús en esa oración agónica a 24 horas o a menos de 24 horas de subir a una cruz?
Jesús oró y dijo por sus discípulos: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Impresionante. Eso debería llegar como una flecha ardiendo al corazón de todos los creyentes, a las iglesias, a los líderes de nuestras iglesias hoy. Cuando pensamos o estamos más divididos que unidos, la oración de Jesús en agonía fue que sean uno para que el mundo crea. Tras ese momento viene la agonía misma, cuando el Señor Jesús dice: Señor, si pasa, le dice a Dios: Dios Padre, pasa de mí esta copa. Si es posible, si fuera posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Él decide ir a la cruz en medio de una agonía. La Biblia dice que sudaba como gotas de sangre. Ese mismo jueves, ahí mismo en la escena, ya muy noche, ocurre la aprehensión de Jesús, la entrega. Llega Judas y con un beso traidor lo entrega. Ese mismo jueves, Jesús es llevado durante toda esa noche a juicios. Todo esto sucede ese día jueves.